existieron en nuestras culturas prehispánicas diferentes deidades que se relacionaban con el paso de los humanos a la otra vida. Eran los dioses del inframundo, de las almas de las personas que iban al más allá. Hoy nuevamente les doy la bienvenida a mis queridos suscriptores y al público en general a este humilde canal, en donde hablaremos de estas temidas y respetadas deidades. Primero comenzaremos hablando sobre Hua'ayoque, a quien tal vez no se le conoce mucho en el resto de Latinoamérica, pero al que le daremos una mención especial en este video, por ser el dios del inframundo y las almas de la mitología muisca, indígenas que habitaron los antiguos terrenos de lo que hoy se conoce como el altiplano cundiboyacense en Colombia, y que fue una cultura muy famosa en sus tiempos por dar vida a la conocidísima leyenda de El Dorado. El señor Hua'ayoque era el dios de la maldad, del robo, de las mentiras y de la muerte. Se dice que no tenía una forma única, pero siempre era representado como un ser de aspecto cadavérico y horripilante, que en verdad daba muchísimo miedo, y se dice que en la época de la conquista los españoles se asustaban mucho con las historias de este ser, así que lo reconocieron como el mismísimo demonio. En segundo lugar tenemos al Supay. El Supay era el señor del inframundo en las culturas andinas de los aymaras y los incas. Se dice que en la época prehispánica el Supay no era visto como enemigo de los humanos. De hecho, se consideraba un ser ambivalente. Podía ser bondadoso, y esto sucedía con las personas que le respetaban y con los que esperaban el descanso eterno con amor y paciencia. Pero también el Supay podía ser despiadado, especialmente con quienes no le rendían respeto o se burlaban de él. Una de las tantas versiones de su historia dice que fue creado por el dios Wiracocha y que esto lo convierte en hermano de Inti, el sol, de Quilla, la luna, y de Illapa, que era el dios de la lluvia. El Supay era representado como una criatura demoníaca de ojos saltones y vidriosos, largos cuernos, colmillos y orejas. Algunas versiones dicen que tenía cara de felino y que tenía la capacidad para transformarse en un ser humano de exquisita belleza. La cosmovisión andina cuenta que los dominios del Supay eran los más profundos de la tierra. Los incas decían que este lugar se llamaba Ucupacha, es decir, el mundo de abajo. Y al tener las profundidades de la tierra en su poder, el Supay era dueño del uranio, la plata y el oro. El trabajo del Supay era guiar y proteger las almas de los difuntos por el camino que debían tomar hasta llegar al Ucupacha. Pero cuando comenzó la etapa de la cristianización, los españoles consideraron al Supay como la representación de Lucifer, ya que las características físicas de esta criatura eran muy similares a las del diablo de la religión católica. En este punto de la historia fue cuando se comenzó a relacionar al Supay con la maldad, y según los escritos del cronista Garcilaso de la Vega, el Ucupacha fue relacionado con el infierno de la religión católica, escribiendo este señor que era la tierra más baja, donde los corruptos y malvados eran enviados, describiéndola también como el hogar del demonio. Sin embargo, y como les comenté antes, para los pueblos originarios de los Andes, el Supay no era una criatura del todo malvada ni del todo buena. Era tanto temido como venerado, y en su honor se hacían hermosos altares y se celebraban muchos rituales y ofrendas. Los mayas temían al señor Apuch, que tenemos hoy en el tercer lugar, y que en su traducción su nombre se puede definir como el descarnado. El rey del inframundo maya también era conocido por otros nombres como Quisin, que significa el apestoso o el flatulento, y Yumquimil, o sea, el señor de la muerte.
El reino de Apuch era el Chilbaba, que en su traducción significa lugar del miedo. Allí reinaba sobre los 9 niveles del inframundo como jefe de varios demonios. Apuch era una deidad con un aspecto bastante grotesco. Se le representaba como un esqueleto al que le quedaban algunos retazos de piel en descomposición. Se decía que de su nariz se desprendía un olor fétido e insoportable, y algunas versiones dicen que su cabeza tenía forma de búho o de jaguar. Era relacionado también con el perro, la lechuza y el ave moán, que para la cultura maya eran animales de mal agüero y por ende compañeros inseparables de Apuch. Por cierto, al dios maya del inframundo le gustaba usar adornos en forma de cascabel hechos de oro o de bronce. Así que cuando se le ofrendaban seres humanos, estos eran arrojados al pozo de los sacrificios junto con collares o pulseras para el dios. El descarnado era considerado como un dios de primera clase en la mitología maya y su naturaleza era ser maligno. La gente decía que iba al mundo de los humanos en horas de la noche e iba visitando las casas donde había gente que estaba enferma. Apuch se iba alimentando de la energía de los enfermos poco a poco hasta que por fin se los llevaba al inframundo. Para los mexicas existían los dioses y esposos Mictlantecutli y Mictecacihuatl, con quienes finalizaremos este video. Mictlantecutli significa señor de la mansión de los muertos y Mictecacihuatl significa señora de las personas muertas. Ellos eran esposos y reinaban en lo más profundo de los 9 ríos subterráneos, que era el camino que tomaban las almas de las personas fallecidas por causas naturales. Es importante aclarar que los humanos que pasaban a la otra vida bajo otros términos que no fuesen por causa natural iban a otros lugares. El camino de los 9 ríos subterráneos era muy largo y para un alma humana tomaba alrededor de 4 años completarlo. Las almas de las personas debían superar todo tipo de pruebas hasta que por fin eran recibidos por los dioses esposos. La leyenda dice que fueron creados por los dioses Huitzilopochtli y Quetzalcóatl. Existen muchas representaciones artísticas sobre el aspecto de Mictlantecutli, pero la más popular es la de un gran esqueleto que tiene una calavera con muchos dientes y que conserva unos grandes ojos. En cuanto a su esposa, tampoco se tiene una idea muy exacta de su aspecto, pero siempre se representa como un esqueleto que tiene un cráneo descarnado, muy similar al de la famosa Catrina mexicana. Mictecacihuatl es más benevolente que su marido y de hecho se dice que es la que permite que una vez al año las almas de los fallecidos viajen al mundo de los vivos, lo que popularmente se conoce como el festejo de Día de Muertos que se celebra desde la época prehispánica. Los esposos del inframundo muchas veces son representados juntos cuidando de los huesos de los humanos y velando de su sueño eterno. Contrario a lo que tal vez se cree, el Mictlán, o sea, el inframundo de los mexicas, no era un lugar de castigo eterno, simplemente era el lugar donde descansaban las almas. Y pues qué hermoso e interesante es conocer un poco de los representantes mitológicos del descanso eterno de nuestras culturas prehispánicas. Te invito a que dejes un comentario en este video si tienes alguna información que agregar a todo lo que hemos hablado aquí. Les envío a todos un gran saludo y agradecimiento por ver mis videos, los cuales hago con mucho cariño. Ya será hasta la próxima semana.